Comentario Salmos 58 a 60. Salmo 58:1. Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? En Salmo 58 David pregunta si en verdad las personas hablan justamente o juzgan justamente. Una de las cosas incomprensibles que dicen muchos pastores es, no hay que juzgar al hermano. Recuerdo una vez se hicieron famosos a nivel mundial una pareja de homosexuales en un programa de televisión, y estaban en el coro de una iglesia famosa, y el pastor en una entrevista de televisión decía que había que incluir a esas personas en la iglesia si ellos querían estar en la iglesia. El problema es que obviamente ellos no estaban arrepentidos. Seguían abiertamente en su pecado, y más encima cantaban en el coro de la iglesia. Veamos lo que dice la Biblia acerca de las prácticas homosexuales. Levítico 18:22. 22 No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Romanos 1:24 a 28. 24 Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 25 Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito y por los siglos. Amén. 26 Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. 27 Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia de unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. 28 Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. 1 Corintios 6 2.9. 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Por eso, es incomprensible que un pastor diga que no hay que juzgar a los hermanos. Veamos otros ejemplos. Mateo 18:15 a 17. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? 15 Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. 16 Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. 17 Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Acabemos la forma de proceder cuando un hermano peca contra otro, y vemos cómo se debe exhortar al hermano que pecó a que se arrepienta obviamente y cambie. Escuche la amonestación de la iglesia, en caso contrario la iglesia lo tendrá fuera de la comunión de la iglesia. Otro ejemplo, 1 Corintios 5 2.1 a 5, capítulo 5 Un caso de inmoralidad juzgado. 1 De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. 2 Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? 3 Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. 4 En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. 5 El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Acabemos un caso de pecado de fornicación en la iglesia, y noten varias cosas. 1. Pablo se enteró, porque la iglesia no hacía nada para parar ese pecado. 2. Ya que la iglesia no juzgaba el pecado, Pablo tuvo que hacerlo, y ordenó apartar de la iglesia a ese hermano. Comparemos otros versículos. 2 Corintios 12:21. 21 Que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. 2 Corintios 13 2.5. 5 Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Juan 7:24. 24 No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Es obvio que no debemos juzgar injustamente, es decir, juzgar cosas que no deben ser juzgadas, porque eso no ocurre solo en las iglesias, sino en la familia y en todas partes. También hay casos en que hay personas en la iglesia que provocan conflictos, viendo la paja en el ojo ajeno. Por eso también debemos tener cuidado en juzgar o juzgar con demasiada severidad, porque no estamos para condenar a las personas, sino para procurar su salvación y restauración a los hermanos que estén en pecado evidente. Salmo 58:11 Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. El pecado debe ser juzgado, porque de lo contrario el pecado y Satanás triunfará y prevalecerán contra la iglesia. Eso es evidente. Además nosotros estamos para defender la santidad y la palabra de Dios, no defender el pecado o al hermano en pecado.
y además la santidad, es decir, apartarse del pecado traerá recompensa. Comparemos con Hebreos 12:14. 14 Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nótese que dice seguir la paz y la santidad, es decir, procurar llevar una vida alejada del pecado, pero, recuerde 1 Juan 1:2.8-10. Ningún cristiano está libre de pecado, por eso debemos pedir a Dios constantemente que nos limpie y nos aparte del pecado, y cuando juzgamos no caer en el mismo pecado que juzgamos. Compare con Gálatas 6:2.1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Por último, el pecado de un hermano debe ser juzgado en la iglesia, no fuera de ella, es decir, no andar murmurando por ahí de otros hermanos. Compare con 1 Timoteo 5:20. 20 A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Nótese que dice a los que persisten en pecar, es decir, después que el pastor los ha exhortado a dejar el pecado, y no lo hacen, el último recurso es reprenderlo frente a los demás hermano. Recuerde, Dios no está jugando y él no puede ser burlado. En Salmo 59 tenemos una oración pidiendo ser librado de los enemigos, a pesar de no haber hecho nada malo contra ellos, también pidiendo juicio contra ellos. Versículos 16-17. 16 Pero yo cantaré de tu poder, y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. 17 Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Pero los que buscan a Dios cantarán felices de su poder, y alabando su misericordia porque se han amparado y se han refugiado en él. En Salmo 60 podemos ver las pruebas que manda Dios, plegaria pidiendo ayuda por causa del enemigo. Compare con Salmo 108 2.6-13. Salmo 60. 4 Has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. 5 Para que se libren tus amados, salva con tu diestra, y óyeme, pero los que temen y buscan a Dios levantarán bandera en defensa de la verdad. Antiguamente se levantaban banderas para prepararse para la batalla, por lo tanto, aquí está hablando de defender la verdad, para salvar las almas de los que buscan a Dios. También vemos que está diciendo que Dios defiende a su pueblo Israel de sus enemigos, y a ellos les dará la tierra que les prometió.